Hola a todos, mi nombre es Camilo Huerta, soy interno de Medicina de la Universidad de Talca. En esta oportunidad les voy a presentar la clase de repaso titulada Taquiarritmias 1. Como pueden ver, este video lo dividimos en dos partes, en donde mi compañero Darwin presentará la segunda parte. En nuestra hoja de ruta, inicialmente veremos un poco de fisiopatología, de cómo se generan las arritmias, luego vamos a ir al enfrentamiento inicial y general de las taquiarritmias, para luego ver las características electrocardiográficas de las principales taquiarritmias, que son de QRS angosto regular y QRS angosto irregular. Comencemos. Bueno, las taquiarritmias son definidas como ritmos cardíacos anormales que tienen una frecuencia ventricular mayor a 100 latidos por minuto. Estas suelen ser sintomáticas y a menudo hacen que los pacientes busquen atención al consultorio o a la urgencia. Los síntomas y signos pueden ser variados, por ejemplo, pueden asociarse a palpitaciones, pero también a otros signos más graves que pueden incluir shock, hipotensión, insuficiencias cardíacas, dificultad para respirar, a veces pueden producir disminución de conciencia, etc. Con respecto a su fisiopatología, podemos ver que tenemos varios mecanismos que nos pueden producir una arritmia. En forma general tenemos los trastornos de la formación del impulso eléctrico, los trastornos de la conducción del impulso eléctrico y una combinación de ambos. Dentro de los trastornos de la formación del impulso eléctrico tenemos alteraciones del automatismo. Por ejemplo, podemos tener un automatismo normal alterado, que esto quiere decir que hay células del miocardio que funcionan como nuestro marcapaso, y estas poseen la propiedad normal de automatismo, son las que llevan la batuta en la frecuencia cardíaca y en el ritmo del corazón, y en estos casos puede haber una supresión o potenciación de esta actividad que puede derivar de arritmia, ¿ya? Otro mecanismo es el automatismo anormal, en donde hay células miocárdicas que no son marcapasos y que empiezan a tener actividades espontáneas, y empiezan a presentar propiedades de automatismo generando arritmias. También tenemos la actividad desencadenada, que se define como la iniciación de un impulso causado por postpotenciales, como oscilaciones en la membrana. Como podemos ver en este gráfico, podemos ver que aquí en este potencial de acción de la célula miocárdica se está generando un postpotencial, y esto puede producir una arritmia, ¿ya? Dentro de los trastornos de la conducción del impulso tenemos los bloqueos, que por ejemplo pueden estar asociados a bradiarritmias, que es la clase de repaso que vimos anteriormente, y a reentrada, que se los voy a explicar más adelante con un tipo de arritmia típica. Ahora vamos a ver cómo enfrentarnos ante una taquiarritmia. En general, en cualquier persona que se presente con una taquiarritmia sintomática, debemos obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones mientras realizamos una breve evaluación inicial de cómo está el estado clínico del paciente. No tenemos que olvidar que, aunque estos ritmos pueden llegar a tolerarse bien, también pueden ser graves y requerir que actuemos con rapidez, ¿ya? Por ende, lo importante es que realicemos un diagnóstico rápido y preciso para poder actuar de forma adecuada y en los tiempos requeridos. Entonces, a un paciente con taquicardia le tomamos un electrocardiograma y vamos a verificar cómo está la hemodinamia. En caso de que el paciente esté hemodinámicamente inestable y que su ritmo no sea sinusal, tiene indicaciones de una cardioversión eléctrica, ¿ya? En caso de que el paciente esté hemodinámicamente estable, quiere decir que tengo un poco más de tiempo para hacer un análisis del electrocardiograma, y lo que debería ir a ver es el QRS, donde tengo que ver si está ancho o angosto, y el ritmo si es regular o irregular. Además, tengo que ver las ondas P, la relación que tienen con el QRS y su morfología. Mediante este enfrentamiento, podemos identificar de forma correcta hasta más del 80% de los casos de la arritmia, y por ende actuar adecuadamente. Acá les presento una tabla en donde nos hace la distinción de las distintas arritmias de acuerdo al QRS y al ritmo, si es regular o irregular. Podemos ver, en caso de que tengamos un QRS angosto y un ritmo regular, tenemos tres posibilidades. Puede ser una taquicardia sinusal, una taquicardia supraventricular y un flutter auricular. En caso de que el ritmo sea angosto e irregular, tenemos también tres posibilidades. La primera, una fibrilación auricular, un flutter auricular con bloqueo variable y una taquicardia auricular multifocal. En este video de repaso lo que vamos a ver van a ser estas 6 taquiarritmias, y en el video 2 se van a ver las otras 6.
Inicialmente vamos a ver las taquiarritmias de QRS estrecho y regular. La primera que tenemos es la taquicardia sinusal, que en realidad no se considera una arritmia primaria porque es debido a un aumento del tono simpático a nivel del nodo sinusal, como por ejemplo respuesta fisiológica al ejercicio o también por otras múltiples causas, como son la ansiedad, la fiebre, el hipertiroidismo, una hipovolemia, etc. Como características tiene que el QRS es angosto y regular, tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto y la onda P precede a cada complejo QRS. Acá tenemos un ejemplo, le voy a hacer zoom al D2, podemos ver que tiene una frecuencia cardíaca más o menos aproximada de 150 latidos por minuto, y cada onda P precede a un complejo QRS. Sin embargo, se puede dar un fenómeno en donde las ondas P, en frecuencias, cuando hay frecuencias cardíacas muy altas, las ondas P pueden estar ocultas en la onda T anterior y produciendo una apariencia de joroba de camello, como se puede ver acá en este D2. Otra posibilidad que tenemos ante una taquiarritmia de complejo angosto irregular es la taquicardia supraventricular. Esta es la causa más común de palpitaciones en pacientes con corazones estructuralmente normales y típicamente es paroxística y puede ocurrir de forma espontánea o también puede ocurrir por provocación, es decir, algunos estimulantes como son la cafeína, el alcohol, beta-agonistas como el salbutamol y también simpático mimético. Es mucho más común en mujeres, de hecho hasta 3/4 de los casos se dan en mujeres y puede ocurrir tanto en pacientes jóvenes y sanos como también en pacientes que tienen alguna cardiopatía crónica. En general, los síntomas, los pacientes suelen quejarse de palpitaciones rápidas y irregulares, puede haber una caída de la presión arterial que se pueda manifestar como una lipotimia e incluso como un síncope, y pacientes que tienen cardiopatía coronaria pueden manifestarse como dolor de pecho de tipo anginoso, ¿ya? En general, de todas formas, esta arritmia se tolera bien y rara vez pone en riesgo la vida de los pacientes. Ahora, ¿cómo se genera esta taquiarritmia? Esta se produce mediante un fenómeno que es llamado de reentrada, que les voy a explicar a continuación en esta imagen. Ya aquí vemos el nodo auriculoventricular, el cual tiene dos vías, una vía lenta, que es una vía de conducción lenta con un periodo refractario corto, y una vía rápida, que es una vía de conducción rápida con un largo periodo refractario. ¿Ya? Durante el ritmo sinusal, como pueden ver acá, los impulsos eléctricos viajan simultáneamente por ambas vías. ¿Ok? Cuando el impulso que es transmitido por la vía rápida entra en el extremo distal de la vía lenta, acá, ¿qué pasa? Pasa que los dos impulsos se cancelan entre sí y por ende se puede producir un ritmo sinusal normal y se puede activar el ventrículo de forma normal. Sin embargo, si llega una contracción auricular prematura, mientras la vía rápida aún es refractaria, como se puede ver acá, el impulso se va a dirigir únicamente por la vía lenta, ¿ya? Cuando el impulso prematuro llega al final de la vía lenta, acá ya la vía rápida no va a ser refractaria y por ende esto va a crear un movimiento en donde el impulso va a empezar a girar continuamente alrededor de las dos vías, en donde se activa primero el haz de His, que está hacia acá, de forma anterograda, y se activa después la aurícula de forma retrógrada, ¿ya? Este es el fenómeno de reentrada. Esta se llama específicamente reentrada lenta rápida, que es el mecanismo por el cual el 90% de las taquicardias supraventriculares están causadas. Conociendo lo anterior, podemos entender un poco mejor las características del electro de la taquicardia supraventricular. Tenemos que, como habíamos dicho, es regular, tiene una frecuencia aproximada de 140 a 280 latidos por minuto, y los complejos QRS son angostos, es decir, menor a 120 milisegundos o menor a 0.12 segundos, ¿ya? A veces pueden ser anchos, por ejemplo, que estén relacionados a un bloqueo de rama, a una vía accesoria o a una conducción aberrante, y eso se va a ver mejor en el video 2 de taquiarritmias. Las ondas P además pueden estar insertas en el complejo QRS, es decir, en general no se van a ver ondas P, pero también pueden estar visibles después del complejo QRS como ondas pseudo R', ¿ya? Es decir, que hayan una segunda onda R pequeña y que en realidad no es una onda R, sino que es una onda P. Y muy raramente también pueden las ondas P estar visibles antes del complejo QRS. Además puede haber una inversión o depresión del segmento ST, que se puede observar en relación o no a una enfermedad arterial coronaria subyacente. Aquí les muestro un ejemplo. Podemos ver que tenemos una taquicardia aproximadamente 150 latidos por minuto, es regular, tiene el complejo angosto,
Y si se fijan bien, no hay onda P, sin embargo, en B1 y B2, si le hacemos zoom, vemos que hay una pseudo onda R', ¿ya? Por ejemplo, en el B1 podemos ver que primero hay una Q, después sigue una R, y después le sigue otra R', que en realidad no es una R' como le había dicho, sino que es una onda P que está después del complejo QRS. Aquí tenemos otro ejemplo. Nuevamente una taquicardia es aproximadamente de 220 latidos por minuto. Podemos ver que el complejo es angosto, no tenemos ondas P visibles, sin embargo, si le hacemos zoom al B1, tenemos una pequeña muesca que puede ser una pseudo onda R' o una onda P que se está transmitiendo después del complejo QRS. Además, si se fijan bien en este electro, vemos un infranivel del ST generalizado, y como ya les había dicho, esto puede estar en relación a una isquemia. Por eso es súper importante, primero, la clínica del paciente, y lo otro es tomar un electro a este paciente luego que esté en ritmo sinusal para poder interpretar signos de isquemia en ese electrocardiograma. La tercera posibilidad ante una taquiarritmia de complejo angosto irregular es el flutter o el aleteo auricular, el cual es una taquicardia de origen supraventricular que está también causada por un circuito de reentrada dentro de la aurícula derecha. Esto tiene una frecuencia auricular que es bastante predecible, aproximadamente de 300 latidos por minuto, y la frecuencia ventricular está determinada por la relación de la conducción auriculoventricular, en donde la relación más frecuente es la 2:1, es decir, por cada dos impulsos auriculares, uno pasa al ventrículo, y esto da como resultado una frecuencia ventricular de 150 latidos por minuto. A pesar de que esta relación de 2:1 sea la más frecuente, pueden ocurrir bloqueos AB de alto grado, por ejemplo, en pacientes que estén usando medicamentos bloqueadores del nodo AB o pacientes con enfermedades cardíacas subyacentes, y esto puede resultar en tasas más bajas de conducción ventricular, por ejemplo, que hay una relación 3:1 o 4:1. Por lo tanto, no necesariamente se va a presentar como una taquiarritmia, sino que también puede presentarse ante ritmos cardíacos normales. Además, el aleteo auricular también puede tener una conducción 1:1 debido, por ejemplo, a una estimulación simpática o a la presencia de una vía accesoria. Y esto quiere decir que por cada impulso auricular va a pasar un impulso al ventrículo, y por ende el ventrículo tendría una frecuencia cardíaca de aproximadamente 300 latidos por minuto, que en realidad no es capaz de soportar, y el paciente entraría a tener inestabilidad hemodinámica y una rápida progresión a una fibrilación ventricular. Dentro de las características en el electrocardiograma, tenemos que es una arritmia, como habíamos dicho, de complejo angosto, regular, con una frecuencia auricular de 300 latidos por minuto, y lo característico es que se van a ver ondas de aleteo o el patrón en dientes de sierra, que se ven mucho mejor en las derivaciones de la cara inferior, entre 2, D3 y ABF, y que se pueden detectar más fácilmente girando el electro boca abajo, ¿ya? Debido a que estas ondas de aleteo son negativas, ¿ya? Después lo vamos a ver en un ejemplo. También en esta onda de aleteo va a haber pérdida de la línea basisoeléctrica, que lo vamos a ver en el ejemplo, y pueden haber ondas de aleteo en B1 y que estas pueden simular ser ondas P. Aquí les presento un ejemplo de un flutter auricular. Si se fijan, tenemos que el QRS es angosto, que es regular, y si nos vamos a la cara inferior, en D2, D3 y ABF, podemos ver claramente el patrón en dientes de sierra, es donde se pierde la línea de base isoeléctrica, y se puede ver que hay dos impulsos auriculares por un impulso ventricular, es decir, tiene una relación AB de 2:1, y efectivamente tiene una frecuencia cardíaca aproximadamente de 150, ¿ya? Importante decirles que las ondas de aleteo acá en D2, D3 y ABF son negativas. Además, en B1 podemos ver que también hay ondas de aleteo, y que en este caso son positivas y que pueden estar simulando ondas P. Aquí tenemos otro ejemplo de un flutter. Nuevamente vemos que el QRS es angosto, un poco más límite. Vemos también que es regular, y en la cara inferior se ve estas ondas de flutter o en patrón de dientes de sierra. En B1 podemos ver también estas ondas de flutter que están simulando ser ondas P. Y si se fijan, si yo doy vuelta al electrocardiograma y nos vamos nuevamente a la cara inferior, podemos ver que hay 4 ondas auriculares y una onda ventricular, ¿ya? Lo que da una relación AB 4:1 y por ende una frecuencia ventricular de 65. Si se fijan, aquí no puedo hacer zoom, yo le voy a poner el puntero, en donde acá tenemos una onda auricular,
otra onda auricular, la tercera y 4 ondas auriculares, y aquí tenemos el impulso ventricular. Para finalizar, vamos a ver las distintas posibilidades que tenemos ante arritmias de QRS estrecho y de ritmo irregular. La primera posibilidad, y lejos lo más frecuente, es la fibrilación auricular, la cual es un ritmo auricular que es irregularmente irregular y en donde la línea de base oscila, es decir, no existe una onda isoeléctrica, porque la actividad auricular es completamente irregular y desorganizada. Tiene una frecuencia auricular de 350 a 600 latidos por minuto, y lo más importante es que no se distinguen las ondas P, pero sí se pueden distinguir unas ondas que son denominadas ondas fibrilatorias, más visibles en B1 y en B2, que son de aspecto irregular y variable, como se puede ver en la imagen de la diapositiva. Estas ondas fibrilatorias pueden ser finas, es decir, menor a 1 milímetro de amplitud, o pueden ser gruesas cuando son mayor a 1 milímetro de amplitud. Además, en ocasiones las ondas fibrilatorias gruesas pueden simular un flutter, pero si nos vamos a la cara inferior, es decir, al D2, al D3 y a la BF, no se van a observar estas ondas de patrón en dientes de sierra, y tampoco vamos a observar la conducción AB variable, ¿ya? Con respecto al ritmo ventricular, este puede variar entre 50 y 200. Es irregular debido a que la mayoría de los impulsos fibrilatorios no se propagan por el nodo AB debido a que este tiene un largo periodo refractario. Aquí vemos un ejemplo. Claramente vemos que el QRS es angosto, es irregular. Vemos en B1 ondas fibrilatorias gruesas, es decir, mayor a 1 milímetro de amplitud, y claramente no hay onda P, por ende estamos ante una fibrilación auricular. Aquí vemos otro ejemplo, nuevamente el QRS es angosto, podemos ver que el ritmo es irregular, no se ve en onda P, pero en B1 vemos ondas fibrilatorias que son más bien finas, en donde la línea de base, como dijimos, oscila debido a que la actividad auricular es totalmente desorganizada, ¿ya? Aquí vemos otro ejemplo en donde vemos que hay un QRS angosto, nuevamente es irregular, vemos ondas fibrilatorias finas en B1, hay ausencia de onda P, y podemos ver que esta tiene una frecuencia ventricular que es bastante lenta, quizá un paciente que está siendo tratado con algún bloqueador del nodo AB, por ejemplo un beta bloqueador, bloqueador de los canales de calcio, etc. En resumen, una fibrilación auricular sería un ritmo que es irregular de QRS angosto con ausencia de ondas P, ¿ya? La siguiente posibilidad es el flutter con bloqueo variable, que en realidad tiene las mismas características del flutter normal, en donde vemos esta onda de aleteo o en patrón de dientes de sierra en D2, D3 y ABF. También podemos ver ondas de aleteo positivas en B1, y lo importante acá es que el grado de bloqueo AB va variando entre 2S1 a 4S1. Aquí con este ejemplo les va a quedar más claro. Si nos vamos a la derivación de 2, vemos que acá en la primera parte que está gris, tenemos una relación 2S1, es decir, hay dos impulsos auriculares y uno ventricular, y luego le sigue una relación 4S1, cuatro impulsos auriculares y uno ventricular, luego le sigue otro 2S1, otro 4S1, otro 2S1, y por eso es un ritmo irregular. Sin embargo, tiene las mismas características de flutter. Tiene la oscilación de la línea isoeléctrica, tiene esta onda en patrón de dientes de sierra. Acá en B1 también tiene ondas similares que pueden simular ondas P. Entonces, básicamente eso, tenemos que ver la relación AB que existe. La tercera posibilidad que tenemos es la taquicardia auricular multifocal, que es un ritmo auricular que es rápido y regular, que surge de múltiples focos ectópicos dentro de las aurículas, y que en general se observa con mayor frecuencia en pacientes que tienen EPOC grave o en pacientes con insuficiencia cardíaca, y también pueden ser un ritmo de transición entre un flutter o una fibrilación auricular, ¿ya? Dentro de sus características tenemos que tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100, y en general es de 100 a 150 latidos por minuto, sin embargo puede llegar hasta los 250. Es un ritmo irregularmente irregular, en donde tiene intervalos PP, intervalos PR y RR variables. Como habíamos dicho, también el QRS es angosto, y lo más importante es que hay al menos tres morfologías de la onda P distintas en la misma derivación, y esto significa que lo que habíamos dicho previamente, que hay múltiples focos dentro de la aurícula produciendo este ritmo, ¿ya? Además, este ritmo tiene una línea de base isoeléctrica entre las ondas P,
y es lo que nos descarta a que no tengamos unas ondas de aleteo o unas ondas de flutter, ¿ok? Y lo otro es que algunas ondas P pueden no ser conducidas y otras pueden conducirse de forma aberrante a los ventrículos. Como pueden ver en la imagen, aquí se muestra una tira de ritmo donde hay una taquicardia auricular multifocal, donde podemos ver estas tres morfologías distintas de las ondas P. Aquí les presento un ejemplo en donde vemos que es una arritmia irregular de QRS angosto y tiene onda P. Sin embargo, si nos fijamos, tiene al menos tres morfologías diferentes, por ende estamos ante una taquicardia auricular multifocal. Bueno, ya estamos finalizando. En resumen, hemos visto un enfrentamiento ante una taquiarritmia en donde tenemos que ver el ancho del QRS, si el ritmo es regular o irregular, y la presencia y la morfología de las ondas P. Con esto, como les decía, podemos diagnosticar la mayoría de las arritmias y tratarlas a tiempo y de forma adecuada. Eh, los dejo invitados a la segunda parte del video, que lo va a realizar mi compañero Darwin Serrano, y en fin, espero que les haya servido. Muchas gracias.